Cuando la familia Herrera se mudó a aquella vieja casona en las afueras de la ciudad, nunca imaginaron el horror que escondía entre sus muros. Junto con la propiedad, heredaron un imponente reloj de péndulo. Era alto, de madera oscura, con un vidrio polvoriento que apenas dejaba ver las agujas y el péndulo dorado. Parecía intacto, pero había algo extraño. Estaba detenido siempre en la misma hora, las 2:17. «Debe estar roto», dijo Ignacio el padre al verlo. Intentaron darle cuerda varias veces, pero fue inútil. Por más que lo intentaban, el reloj siempre volvía a detenerse exactamente a las 2:17. Al final, se resignaron y lo dejaron en el salón, como un adorno más, un vestigio silencioso del pasado. No sabían que el silencio estaba a punto de romperse. La primera noche en la casa, la quietud de la madrugada fue destrozada por un golpe seco, un sonido cortante que resonó en cada rincón, como si alguien hubiera dado un martillazo en el piso de arriba. Eran las 2:17. Ignacio bajó a investigar, con el corazón en la garganta. No encontró nada fuera de lugar. Solo el reloj de péndulo, detenido como siempre, pero con una diferencia escalofriante. El péndulo dorado se balanceaba lentamente, por sí solo, en un movimiento rítmico y silencioso. Ignacio, intentando mantener la calma, lo atribuyó al crujido de las maderas viejas de la casa. Era una explicación lógica, pero en el fondo, una semilla de inquietud había sido plantada. Unos días después, el miedo comenzó a tomar una forma más concreta. Sofía, la hija mayor, bajó a la cocina por un vaso de agua en mitad de la noche. Al pasar por el salón, algo la hizo detenerse. El reloj, aquel mueble inerte, estaba funcionando. El tic-tac llenaba el silencio de la casa y las agujas marcaban la 1:45. Nadie le había dado cuerda. Fascinada y aterrada a la vez, se quedó observándolo. Lo que vio a continuación la dejó helada. Las agujas comenzaron a moverse solas, cada vez más rápido, en un avance antinatural, como si una fuerza invisible las empujara hacia un destino inevitable. Se detuvieron de golpe en las 2:17. El tic-tac cesó, el péndulo se inmovilizó. Y entonces, el vidrio del reloj se empañó, como si alguien hubiera exhalado sobre él desde el interior. Sobre el vaho, una palabra se dibujó lentamente: mañana. A la mañana siguiente, la palabra cobró un significado aterrador. Un vecino, con el rostro desencajado, llamó a la puerta. Traía noticias terribles. Hubo un accidente en la carretera durante la madrugada. Un joven de la familia Herrera, primo de Sofía, había fallecido. La hora del deceso, registrada en el informe policial, era exacta, las 2:17 de la mañana. En el salón, el reloj permanecía en silencio, detenido en esa misma hora, como un monumento macabro a la tragedia. Ya no era un simple mueble roto, era un presagio. Con el tiempo, la familia comprendió el patrón infernal. El reloj no solo predecía la muerte, sino que parecía causarla. Cada vez que las manecillas llegaban a las 2:17, alguien cercano moría. Primero fue un tío enfermo, cuya muerte se adelantó de forma inesperada. Luego, una vecina amable que siempre los saludaba, fallecida por un ataque al corazón en su cama. Después, un amigo de la familia, en un extraño accidente doméstico. Todos a la misma hora fatídica. El reloj se había convertido en una maldición, un verdugo implacable que elegía a sus víctimas. Desesperados, intentaron deshacerse de él. Lo llevaron a un vertedero, lo vendieron a un anticuario, incluso intentaron destruirlo. Pero cada vez que creían haberse librado, al amanecer, el reloj volvía a aparecer en el salón, intacto, imponente, marcando siempre las 2:17. Era como si estuviera atado a la casa, o peor aún, atado a ellos. Una noche, Sofía, decidida a entender qué estaba pasando, montó una cámara frente al reloj. No iba a dormir.
Iba a vigilar, a buscar una respuesta en el rostro de aquel demonio de madera y metal. La noche transcurrió lentamente, en un silencio tenso. Cuando el reloj de su móvil marcó las 2:16, contuvo la respiración. A las 2:17 exactas, ocurrió algo diferente. El reloj no solo se detuvo. La cámara captó cómo las agujas giraban bruscamente hacia atrás. 1 segundo, 2 segundos, como si el tiempo se rebobinara. Y en el vidrio, antes empañado, apareció un reflejo nítido, pero no era el reflejo del salón. Era una imagen, la imagen del dormitorio de su padre, Ignacio, y en la cama el cuerpo inmóvil de su padre. Sofía gritó. En ese momento, él estaba vivo, durmiendo en el piso de arriba. Corrió escaleras arriba, llorando, gritando su nombre, desesperada por cambiar lo que acababa de ver. Pero al abrir la puerta de su habitación, ya era demasiado tarde. Ignacio no respiraba. El reloj había reclamado su última víctima en la familia Herrera. Destrozados por el dolor y el terror, la familia huyó de la casa esa misma noche. No empacaron nada. Simplemente corrieron, dejando todo atrás, especialmente el reloj de péndulo, el origen de su pesadilla. Abandonaron la casona y nunca más volvieron. Meses después, unos nuevos dueños, ajenos a la tragedia, compraron la propiedad a un precio de ganga. Al entrar por primera vez, recorrieron las habitaciones vacías, imaginando su nueva vida allí. Cuando llegaron al salón, se detuvieron, sorprendidos. En el centro de la pared principal había un hermoso reloj de péndulo antiguo, perfectamente conservado, como si los anteriores dueños lo hubieran dejado como un regalo de bienvenida. Uno de ellos miró su reloj de pulsera y luego el del péndulo, asombrado. ¡Qué curioso!, dijo. Marca la hora exacta. Eran las 2:17 de la tarde. Hoy la casa vuelve a estar cerrada, abandonada. Los vecinos que viven cerca cuentan historias en susurros. Dicen que, en el silencio de la madrugada, se puede oír el eco de un péndulo que comienza a balancearse solo. Y a veces, justo después, un golpe seco retumba en las paredes vacías. Dentro, el reloj sigue allí, vigilando, esperando, marcando siempre la misma hora, 2:17. Si te gustan estas historias, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.